Bien, ¿cómo están todos ustedes? Espero que hayan pasado ayer un buen día y hoy día comiencen también, como se dice aquí en Perú, con pie derecho. Vamos a hablar hoy día de la segunda parte de Kant, porque van a ser varios videos cortos que voy a hablar. Y Kant conversaba sobre el racionalismo, ¿no? Y él se preguntaba cuál era el origen del conocimiento, o sea, el génesis, como dice en la Biblia, es el principio, y el arjé en la filosofía nos dice que también es similar, sinónimo al génesis, o sea, dónde comienza el conocimiento. Y Kant decía que había dos orígenes, el empírico y el realismo, ¿no? El empírico es sin experiencia y el realismo decía que no hay cosas reales fuera de nuestra conciencia, con C, NC, conciencia. Estoy recalcando las letras porque voy a después aclarar. O pueden ser, dice, elaboradas por nuestra conciencia, CONSC, que es diferente a conciencia de conciencia. Entonces, la conciencia y la conciencia con S son dos términos que se refieren a cosas totalmente diferentes de la mente humana. Se perciben de diferentes formas. La conciencia con S es la capacidad de percibir la realidad externa e interna, o sea, exógena y endógena, y estar totalmente despierto, porque no sabemos quiénes somos, quién es nuestro ser interno, a dónde vamos, por qué estamos acá, etcétera, etcétera. La conciencia sin S es la más fácil de poder definir porque es lo que se refiere a la moral y la ética, que nos permite distinguir entre el bien y el mal y actuar de acuerdo a las normas sociales. Esto es fácil de poder digerir y percibir. Pero Kant nos dejó algo muy importante, que es el idealismo, ¿no? Nos dejó ese legado del idealismo, que el ser humano debe de pensar por sí mismo y rechazar todo dogma que destruyen la razón y someten al libre pensamiento y a ideas fijas. Y esto es lo que pasa en el mundo. Normalmente a nosotros nos manejan las grandes élites, los políticos, los dominadores del mundo, y nos empiezan a dar dogmas o corrientes políticas, sociales, y nos van alimentando nuestra psiquis, nuestro cerebro de esas cosas, para que nosotros no tengamos las ideas que debemos de tener formadas con un pensamiento crítico, lógico, analítico, como siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Por ejemplo, en Latinoamérica y aquí en Perú específicamente pasa mucho eso, ¿no? Demasiado. Por ejemplo, para tener una buena educación se necesitan tres pilares: docente, alumno e infraestructura. Tener un buen docente, un buen profesor que se prepare muy bien en sus clases para que al otro día dé clases magistrales a los alumnos y los motiven en el estudio. La motivación de los profesores es muy importante y se han visto ya a nivel internacional, a través de inclusive en Netflix y en otras series, de cómo un profesor puede influenciar en el alumno y cómo este alumno puede desarrollarse en base a esa influencia. Eso es en caso de los docentes. En los alumnos, aquí en Latinoamérica, la educación es muy pobre. En el Perú se leen un promedio de 1 a 2 libros al año, cuando en otros países son decenas de lecturas al año. Por eso que son más instruidos, más cultos, más preparados, empiezan a trabajar los dos cerebros, ¿no? Los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el analítico, el lógico, el matemático, el derecho es el espacial, el que va más allá del pensamiento normal, el creativo. Por eso que en otros países hay mucho genio, muchos músicos, muchos inventores, muchos escritores y lectores acérrimos. Lamentablemente aquí en el Perú nos falta mucho. No tenemos buenos ministros que, como el último señor Quero, que dijo disparates y medio cuando hubo las violaciones de los niños, que era parte de la cultura peruana.
y yo lo rechazo totalmente y espero que esté saliendo ya o renunciando o lo voten del Ministerio de Educación, porque ¿qué pensarán otros países cuando ven esto y dicen que es parte de nuestra cultura violar niños en el colegio, ¿no? Es algo que escapa de la razón. Este señor ha debido ser escritor de ciencia ficción, el señor Quero, de ministro de Educación, pero sus libros tampoco iban a ser leídos porque no iba a tener esa relación coherente de las cosas que dice con lo que hace, ¿no? Bueno, entonces tenemos el docente, tenemos el alumno que no recibe un buen colegio, que no recibe una buena infraestructura, internet, buenas pistas y sobre todo, aparte de eso, la alimentación. Si tú como alumno pequeño no tienes una buena alimentación, no vas a tener capacidad retentiva, vas a ser afásico, no vas a comprender lo que lees, vas a tener, dice, sordera auditiva y sordera verbal y visual. Inclusive no vas a comprender nada prácticamente de lo que te dicen y vas a ser un ciudadano discapacitado. Ahora, también escuché hoy día que el 25% de la población peruana no ha terminado sus estudios, por eso que tenemos tantísima ignorancia y tenemos los políticos y gobernantes que tenemos por la votación que damos, porque no sabemos investigar en Google, no sabemos tener un razonamiento crítico, analítico, nos ponen miles de informaciones en internet, pero hay miles o millones de informaciones, pero de eso debemos abstraer, tamizar todo eso para sacar conocimiento, previa investigación en las redes sociales, en libros, en periódicos, en toda la documentación que puedan, conversar con otras personas que saben, que son abiertas, que tienen pensamiento crítico, no cerrados ni dogmáticos, porque si no, no vamos a aprender nada. Entonces, si no tenemos esto, docencia, alumno y infraestructura, y aparte la alimentación, o que el niño tiene que ir a trabajar para complementar el ingreso de su hogar, porque si no, no tienen para comer, ¿qué alumnos vamos a tener? No vamos a tener prácticamente un alumnado eficiente, sino deficiente y carencia, ¿no? Recordar también que han entrado 10 millones de peruanos a la pobreza, 2 millones en pobreza extrema y más de 10 millones que estamos en el umbral de la cuerda floja y que estamos por caer si cualquier movimiento, por más pequeño que sea, económico, financiero, social o político, nos vamos abajo, porque está habiendo mucho también desempleo. O sea, más personas salen a la calle y no les dan cavidad para que trabajen. Entonces, esto es muy grave porque estamos en un umbral de más de 10 millones que podemos caer y prácticamente casi todos los peruanos vamos a ser pobres o una clase media súper baja, diría yo, porque la clase media se está desapareciendo, ¿no? Más del 70% de peruanos que trabajan no les alcanza hasta fin de mes, por ejemplo, el sueldo para poder alimentarse. Tienen que endeudarse con tarjeta de crédito, con préstamos y con otros préstamos que no quiero comentarlos porque no es adecuado decirlo, pero estamos así en este gobierno, y todo esto también viene de atrás, por si acaso, de 30, 40 años atrás que nos han tenido así. Hemos tenido épocas de gran bonanza, pero no la supimos aprovechar, ¿no? Más bien la clase media baja o clase baja y los pobres extremos no fueron adecuadamente apoyados, no con cupones de dinero o con bonos, sino con trabajo, ¿no? Al ser humano hay que enseñarle a trabajar, no a que esté estirando la mano para que le den algo, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí en el país. Y esto lo traigo a colación de Kant, ¿no? Que dice que nosotros tenemos que tener nuestras propias ideas y que no nos desvíen a ideas fijas y no nos dogmaticen, ¿no? Porque si no, no sabemos pensar y razonar. Pero los tiempos
ya van a cambiar. Estoy seguro que dentro de poco tiempo las cosas van a cambiar acá en el Perú. Y recomiendo, para terminar, siempre leer filosofía. Lean filosofía. Pueden hacerme preguntas en los comentarios. Yo les puedo recomendar algunos libros para que inicien en la filosofía, porque si yo te recomiendo un libro que es muy avanzado en filosofía y lo lees, estoy seguro que ya no lo vas a leer más y no vas a leer ningún libro pensando que todos los libros son así. Si gustas, yo te recomiendo algunos libros de filosofía, o algunos libros de negociación, algunos libros de ciencia ficción, lo que tú quieras. Te lo contesto en los comentarios. Suscríbete a mi canal y con mucho gusto yo te voy a atender. Muchas gracias.